poco. Tenemos una resistencia de 1 ohm. Aquí tenemos 0.4 Henry, 1 sobre 40 radios. Y tenemos más menos BDT. Bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros teníamos? ¿No es cierto? Lo primero, porque acá me decía para T mayor a 0. Entonces, vamos a hacer el análisis T mayor a 0. ¿Qué sucede? Que esto viene aquí, tengo acá, ¿qué voy a tener? Esto sale, por lo tanto, todo esto ya no va. Entonces tendré aquí, ¿no es cierto? Vamos viendo que tengo acá la resistencia. Tengo aquí, ¿no es cierto? Ponemos aquí. Tengo mi resistencia de 1 ohmio. Luego que tengo, ¿no es cierto? Tengo qué cosa aquí de 0,4 H. Aquí tengo mi corriente y tengo mi condensador, ¿no es cierto? 1 sobre 40 F más menos B. Bien, entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que han hecho unos? Han agarrado y han dicho, han tomado, que era más sencillo, alfa igual a 1 sobre 2 RC o omega cuadrado igual a 1 sobre LC. Entonces, S1 era igual a ¿qué? A menos alfa más la raíz de alfa cuadrado menos omega cuadrado. 1 S2 igual a menos alfa menos alfa cuadrado menos omega 0 cuadrado. Esta era una resolución. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan? Podríamos la otra, la segunda. ¿Qué yo tenía aquí? S cuadrado más 1 sobre RC S más 1 sobre LC igual a 0. ¿No es cierto? O sea, ¿por qué estamos viendo acá de que cuando yo he visto T mayor a 0, el switch, y me ha quedado solamente, ¿qué cosa? Un circuito en paralelo RLC. No hay una fuente externa, por lo tanto, lo único que voy a tener aquí es una respuesta natural. Ahora, dentro de estas respuestas naturales, si nosotros vamos viendo, ¿no es cierto? ¿Qué tengo acá? La ecuación característica. Ecuación característica. ¿Y esto qué era? S cuadrado más 40S más 100
igual a 0. ¿No es cierto? Que hemos dicho que siempre mi ecuación característica será igual a 0. Entonces, acá ya hemos visto que teniendo esta situación que era más sencilla, he obviado prácticamente esos pasos. ¿Por qué? Porque para ambos mi respuesta natural era igual a ¿qué? A A1 por E a la S1 de T más A2 por E a la S2 de T. ¿No es cierto? Eso es lo que pasa. Entonces, para este método o para este otro, ¿no es cierto? Segundo, yo tengo la ecuación, o diré la respuesta natural que era. Había encontrado S1 y S2. En este caso, por ejemplo, podemos ver qué cosa, ¿no es cierto? ¿Cómo va a ser S1 y S2? Haciendo la ecuación S1, ¿qué tenemos? Va a ser menos 40 más raíz cuadrada de 40 al cuadrado menos 4AC. Entonces, ¿cuál sería? 4 por 1 por 100. Sobre 2A. 2. S1. S2 será menos 40 menos raíz de 40 cuadrado menos 4 por 1 por 100. Sobre 2. Entonces, ya hemos hallado tanto mi respuesta natural, o sea, las raíces. Entonces, acá, ¿qué teníamos que ver? Uno, si son dos raíces reales, ¿no es cierto? Reales y distintas. Eso es lo que estamos viendo, los ejemplos que tengo. Entonces, acá me están diciendo que S1 tiene un valor y S2 otro valor. Además, son reales. ¿Cierto? Eso es lo que me dice. Por lo tanto, puedo aplicar estas situaciones de encontrar la una o el otro método. ¿No es cierto? Y ambos llegamos a qué? Justamente todos hemos llegado a la ecuación esta, ¿no? B1, o diré natural, de T igual a A1 por E a la menos que hemos sacado 2.76 más A2 por E a la menos 37.3T. Aquí falta el T. Entonces, por este método o por este otro método hemos llegado a la respuesta de ese tipo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos acá? Para encontrar A y B son las condiciones iniciales del circuito, ¿no es cierto? Que teníamos para ver esa situación. Entonces,
¿qué es lo que nosotros vamos a encontrar? Que, en primer lugar, ¿no es cierto? Donde nosotros determinamos cuáles serán nuestras ecuaciones que manejamos. Bien, tenemos para ambos la misma situación en la que decimos mi ecuación, tengo acá dos incógnitas, por lo tanto debo tener dos ecuaciones para poder resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, para la primera ecuación, ¿qué hacíamos? ¿No es cierto? Vamos a poner la primera ecuación. Decíamos de B natural de Tn cuando T es igual a 0. Cuando T es igual a 0, ¿qué tengo acá? ¿No es cierto? Pn de 0 será igual a ¿qué? A A1 más A2. Entonces, vemos qué sucede para esa situación. B de 0. ¿Cuánto sería B de 0? Si ustedes se fijan acá en el circuito, ¿no es cierto? Vamos a ver. Ya, acá. ¿No es cierto? Podemos ver rápidamente cuánto será. ¿No es cierto? Para T igual a 0 menos o T menor a 0, ¿qué tenemos esto? B de 0, ¿no es cierto? BC de 0 menos, ¿cuánto es? Circuito abierto acá que tengo, 0. Para I de 0 y el de 0, ¿qué tengo? Circuito abierto, ¿qué voy a tener? 1 amperio. 0 volts, ¿no es cierto? ¿O no? Es lo que no necesitamos hacer ningún cálculo, sino que ya estaba completamente definido en ese sentido. Entonces, hemos encontrado y vemos, ¿no es cierto? Esta será, ¿qué cosa? Igual a 0. Listo. Para la segunda ecuación, ¿qué decíamos? En primer lugar, la derivada de la respuesta natural en 0 con respecto al tiempo era igual a ¿qué? A menos B de 0 sobre RC menos I de 0 sobre C. ¿No es cierto? Ahora, si yo derivo esta, ¿qué vamos a tener? ¿No es cierto? Menos 2.76 a 1 menos 2 menos 37.3 a 2. Igual a qué? A este. B de 0 sobre RC menos, ¿vale? 0. ¿No es cierto? Menos I de 0, ¿vale? 1. Sobre el condensador. ¿Cuánto vale el condensador? 1 sobre 40. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener en esa ecuación? Menos 40. Por lo tanto, ¿no es cierto? Ya tengo mi sistema de dos ecuaciones. Mi primera ecuación es A1 más
A2 igual a 0. La segunda, menos 2.76 A1 menos 3.73 A2 igual a ¿qué? A menos 40. Entonces yo puedo hacer A1 es igual a ¿qué? A menos 2. Por lo tanto, tengo o sea, este sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas, rápidamente, ¿qué puedo hacer? Multiplico por o hago por sustitución. Ya veo cuál es la mejor para encontrar ese valor, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, ¿qué digo? De que A2 será igual a menos A1. Reemplazo aquí y que voy a tener esa situación. Y por lo tanto, encuentro A1 igual a menos 1.16. Aquí le hemos puesto por exceso, o diré A2 es este, y A1 es 1.16, ¿cierto? Entonces, ya hemos encontrado de que haciendo por toda la situación, vamos a tener de que, perdón, el voltaje natural de T será igual a ¿qué? A menos 1.16 A por E a la menos 2.76 T más 1.16 por E a la menos 37.3 T. ¿No es cierto? Y hemos encontrado, ¿no es cierto? Listo, ya está. Entonces, si ustedes se fijan, uno trabaja ordenadamente y se han dado cuenta, porque he visto de los que estaban haciendo, ha utilizado cualquiera de los dos. Encontraba perfectamente en ese sentido. Bien, entonces, ahora podemos ver cuál hemos visto esto. ¿No es cierto? Nuestras respuestas naturales en las cuales nosotros estamos viendo. ¿Ya? Entonces, ¿hay alguna duda o consulta al respecto? Pregunto. ¿Está? Sí, dime. P sub 0 siempre va a ser 0. ¿En qué No, caso? pero fíjate, ¿qué es lo que en este caso, a ver, veremos? Mira, este es nuestro, ¿no es cierto? Fíjate. Cuando yo voy a hacer T menor a 0, es decir, cuando el switch está aquí, ¿no es cierto? ¿Qué tengo? Me dice de que este es cortocircuito, ¿no? ¿O no? ¿No es cierto? Inge, Sí, dime. cuando el switch está donde Inge, no se alcanzó a ver dónde señaló. Mire, en este instante, cuando T es igual a 0 menos, el switch está acá, ¿no ve? Es lo que dice. Cuando ha habido la alarma, o sea, la alarma inmediatamente se ha bajado el switch, o sea, se ha abierto el switch. ¿Y qué ha quedado? Se ha encendido el foquito.
¿No es cierto? Teóricamente está ahí. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasa con esta situación? ¿Cuánto es la bobina? La bobina es un cortocircuito. ¿Qué pasa con el condensador? Es un circuito abierto. Entonces, ¿qué tendríamos en esta situación? Tendríamos ¿qué cosa? La fuente. Tendríamos nuestra resistencia y cortocircuito. Y aquí tengo esto. Entonces, ¿cuál es tu voltaje aquí? BDC. 0, ¿no? ¿O tienes algún valor? 0. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener aquí? Es un cortocircuito. Si es un cortocircuito, no me sirve esto. ¿Y cuál va a ser mi corriente? La de la fuente, 1 amperio. Aquí está 1 amperio. ¿Y cuál es el voltaje del condensador? 0. ¿Sí? ¿Está claro? De ahí que cuando nosotros hemos empezado a ver esta situación para ver esto, ¿cuánto valía B de 0? Valía esto. Ahora, fíjate en para qué me resultaba I de 0. Para cuando tenía esta, ¿no es cierto? Donde yo tengo esta situación. Esta es una formulita, no formulita, sino lo que habíamos deducido de esta. ¿Para qué? Para encontrar la segunda ecuación. ¿Por qué? Porque acá yo tengo B de 0, no sé cuánto vale, E de C también, I de 0 y C. Y por lo tanto, este va a ser igual a un valor. Pero esta que hemos hecho, hemos derivado esta función. Y la derivada que va a ser esto por esto, cuando t es igual a 0. ¿Sí o no? ¿Está claro ahora? Y entonces cuando t sea mayor a 0 siempre va a significar que está conectado. No, pues. ¿Qué es lo que ha ocurrido? A ver, de nuevo. Mira, fíjate en este sentido. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahorita? Está conectado. ¿No es cierto? En el momento en que se ha detectado esto, ¿qué hacemos? Un pulso en el cual lo desconecta esta situación. ¿Y qué me queda? Lo que se había cargado en el tiempo. ¿No es cierto? Yo tengo, ¿qué es lo que tengo aquí? Vuelvo a decir, t de 0 menos será a t de 0 más. Y esto es igual a t de 0. Listo. Para t igual a 0. El momento de la transición. Acuérdense, ¿no es cierto? Tanto el condensador como la bobina tiene esta curva y aquí es donde se ha cargado. Acá a 1 amperio, ¿no es cierto? Y aquí que vamos a tener a 1 voltio, porque acá que tengo, multiplico 1 por 1, 1, tengo acá que tengo más 1 voltio. ¿Con cuánto se va a cargar este condensador? Con 1 voltio, ¿cierto? ¿O no? Por eso tenemos ese valor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos en esta situación? Cuando tenemos esta situación,
T 0 menos y T 0 más. No es violento, porque lo lindo sería de que cuando pongo T igual a 0, esto ya está cargado y esto está cargado. ¿No es cierto? En T es esa situación. Hay una transición. Transición. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no es inmediata esa situación. ¿Ya? ¿Y qué ocurre cuando T es igual a infinito? ¿No es cierto? ¿Qué hemos dicho? Tenemos esta curva. Esta es el tau y el tau es la constante de tiempo, ¿no? Entonces, con este tau yo puedo hacer que esto sea más rápido, más lento, etc. Esa es la situación. Nada más. Pero, ¿qué va a ocurrir? De que está viniendo esto y se descarga. ¿Y qué tengo? De que en T igual a infinito, mi condensador se vuelve un circuito abierto y mi bobina se vuelve un cortocircuito. Eso es lo que ocurre. ¿Por qué? Porque se me ha descargado a través de quién? De mi resistencia. ¿No es cierto? Eso es lo que ocurre. Bien. Entonces, vuelvo a reiterar, eso es lo que tenemos acá, ¿cierto? Entonces, quería ver, hemos visto algún otro circuito. A ver, vamos a ver qué sucede con esta situación. A ver, no, y el otro método, ¿cuál es? El de sustitución, ¿se acuerdan o no? A ver, veremos este ejemplo. Para seguir afianzando. Dice así. Determinar PDT para T mayor a 0. Aquí voy a ser específico, usando el método de sustitución. Sustitución en el circuito de la figura. Suponga que el circuito está en estado estable en C igual a 0 menos. ¿No es cierto? Vamos a ver
nuestro circuito. Sí. Más, menos, 15 voltios. Una resistencia de 6 ohms. Y ya. Entonces aquí tengo cero, cinco, tres, de H, 1 sobre 40 F, 8 ohms, 4 ohms, más, menos, B, menos, más, 2, B, le ponemos B, U. Y ya. ¿No es cierto? Aquí estamos viendo. Me dice determinar B de, o sea, el voltaje. ¿No es cierto? B de T. ¿Cuál es ese B de T? Es este. Listo. Para T mayor a 0, usando el método de sustitución, ahí me lo comí, en el circuito de la figura. Suponga que el circuito está en estado estable en T igual a menos 0. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos acá? Yo debo ver, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que primero que haríamos? A ver, preguntaré. A ver, ¿qué me dices, Milenka? Milenka, ¿qué es lo que haríamos teniendo el circuito? O sea, el primer punto que tenemos que tratar, ¿qué haríamos? A ver. ¿Ah?
Y ya ¿Cómo lo es? que he estado viendo videos en YouTube, ¿Ya? se divide como en 3 casos dependiendo de alfa y omega, o sea, alfa y W. Sí. Ya, pero ojo, acá yo te estoy diciendo, use el método de sustitución. No te estoy diciendo de que tú puedas utilizar alfa, puedes utilizar omega cero. Esto no. ¿Por qué? Porque ya alfa me daría 1/2 LC, omega sobre 1 sobre LC, y tengo S1 y S2, ¿no es cierto? Sí, No te estoy pidiendo por, esto. por el Ojo, modelo que hemos hecho, el primer ejemplo en la anterior clase, de S sí, al cuadrado más 1 sobre RC por S más ya, 1 vamos a sobre ver. C igual a Ya, 0. listo. Entonces, ¿qué es lo primero que veo en un circuito? Es lo que yo te decía. Me dice que está en estado estable. Entonces, ¿qué hago? Para T igual a 0 menos estado estable, ¿no es cierto? Es lo primero que hemos hecho, que hacemos. Entonces, para T igual a 0, ¿qué me significa? ¿Cuál va a ser mi... Esto está aquí. Acuérdate de que esto está el switch ahí, ¿no es cierto? T menor a 0, el switch sigue acá, está en esto. Entonces, ¿qué tengo aquí? En primer lugar, tengo, ¿no es cierto? Si tú te fijas, tengo mi resistencia. Tengo mi fuente aquí, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué voy a tener primero? Mi fuente de más o menos 15 voltios. ¿Qué voy a tener aquí? Mi resistencia de 6 ohms. Luego, esto sigue aquí. ¿Qué pasa con la bobina? ¿Qué pasa con la bobina? Ah, Cortocircuito. cortocircuito, ¿no es cierto? Entonces, sigo con mi cortocircuito. Llego aquí. ¿Qué pasa con el voltaje? Circuito abierto, ¿no es cierto? Se va, ¿no? ¿O no? Por el condensador, ¿no, Inge? Claro, el condensador me dice que está en circuito abierto, ¿no es cierto? Para estado estable, ya sabemos que mi bobina es un cortocircuito. El condensador es un circuito abierto. Listo. Entonces tengo acá. ¿Qué voy a tener aquí? B de 0. ¿No es cierto? Sí. Y vamos a tener B de 0. Luego, ¿qué tengo aquí? ¿No es cierto? Sigo teniendo mi resistencia. ¿Y por qué no la puedo sumar? A ver, cuéntame, Milenka, ¿por qué no puedo sumarlo? Am, porque nos pide voltaje de la resistencia 4 ohms. Eso, ¿no es cierto? Fíjate, aquí me está diciendo, yo aquí tengo 8 ohms, pero mi resistencia, o sea, más o menos B1, ¿qué va a ser? Mi voltaje B1 en la resistencia 4. ¿Qué va a ser? Ley de Ohm, 4 por la corriente. ¿No es cierto? Eso es lo que yo tengo que ver. Y voy a ver el valor. Entonces, aquí, ¿qué tengo?
menos más una fuente dependiente, es una fuente de voltaje dependiente de voltaje, ¿no es cierto? Fuente de voltaje, porque aquí tiene más o menos, fuente de voltaje o de tensión, controlada por quién? Por voltaje, ¿cierto? Eso es lo que me dice. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿No es cierto? Veamos. ¿Qué podemos aplicar acá? ¿No es cierto? Yo puedo aplicar ¿qué cosa? La ley de Kirchhoff de voltajes. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué tengo? ¿No? ¿O no? Menos 15. Más. ¿Cuál es la corriente que está viniendo acá? Más 6. ¿No es cierto? Aquí yo puedo poner, esto está abierto, 6 más 8, ¿cuánto? 2, ¿Ah? 14. Esa. 14. 14, ¿qué? ¿Cuál es mi corriente? Ah, 14. Y ¿Ah? Y, pero vea mi corriente, pero yo ya tengo una corriente o no. ¿Cuánto vale esta corriente? Y es igual a qué? P1 sobre 4, ¿no? ¿O no? ¿Ah? La corriente que tiene aquí, ¿o no? ah, ¿No es sí. cierto? ¿Está ¿No tenemos aplicando? la misma No, Inge? no, pues Dime. yo tengo aquí P1, ¿no es cierto? Y vea, hay una corriente. El voltaje que pasa por acá, que es la corriente por 4, ¿no es cierto? El famoso ley de Ohm. ¿Y qué va a ser? B4, B1 sobre 4. Entonces, aquí me está viniendo, ¿qué cosa? Una corriente. ¿Sí o no? ¿Por quién? B1 sobre 4. Ah, ¿no es cierto? Más, ¿qué cosa? B1 menos, ¿qué cosa? 2B1 igual a 0. ¿Están de acuerdo? A ver, y a ver, aquí tenía un análisis. ¿Por qué? Porque B1 es lo que estoy buscando. ¿Y cuál es la corriente en la resistencia 4? B1 sobre 4, ¿no es cierto? Ley de Ohm. Y esa es la corriente que estamos manejando en el circuito. Circuito abierto no me interesa, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tengo? 6 más 8, 14 por esta corriente. ¿Cuál es la corriente que está viniendo acá? B1 sobre 4. Más el voltaje que viene menos este. ¿Sí o no? ¿Qué me dice ley de Kirchhoff de corriente? La sumatoria de las caídas de voltaje igual a 0. Menos 15, 6 por la corriente, si tú quieres ver, por la corriente más el voltaje menos 2V1. Es lo que hemos hecho. ¿No es cierto? ¿O no? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿O qué duda tienen? Pregunto. Y no se cuenta. Creo que ya entendí. Lo hice medio directo, ¿no, Inge? ¿No es cierto? Porque
fíjate lo que hemos hecho, pues. Hemos hecho la sumatoria de esto. Aquí está. Hemos empezado aquí, menos 15, ¿no es cierto? 15 voltios. Acá, el voltaje, ¿qué va a ser? El voltaje de, ¿no es cierto? La resistencia por la corriente. Aquí, ¿qué va a ser? La resistencia por la corriente, ¿no es cierto? Y como la corriente es la misma, va a ser I por R1 más R2, es decir, I por 14. ¿Sí? Aquí está. Vamos a poner 14 por I. Más B1 menos 2B1. Ahora, I. ¿Qué pasa con la corriente aquí en I? B1 sobre 4 es lo que hemos puesto. ¿Sí? ¿Ahora sí o no? Sí, que ahora sí. Ya ve, entonces, bueno, yo lo he hecho directo, pero podríamos haber hecho como que vamos a ver, entonces mejor así. Vamos a ver esto. No diré. ¿No es cierto? ¿Qué tenemos aquí? Más 6i, más 8i. Esto es voltaje, voltaje, voltaje y voltaje. Pero i, ¿no es cierto? Aquí que vamos a tener más 14i, o sea, menos 15, más 14i, más B1, menos 2B1 igual a 0. Pero i, ¿cuál es el i aquí? ¿No es cierto? Porque aquí yo ya tengo esto, estoy viniendo. Entonces es B1 sobre 14. Listo. Entonces vuelvo y tengo menos 15 más 14 por B1 sobre 4 menos, o sea, más B más B1 menos 2B1 igual a 0. ¿Ya está? Entonces, si ustedes, ¿qué tengo aquí? Una ecuación de un solo término. ¿Cuál es mi incógnita? B1. ¿Sí o no? ¿No es cierto? Aquí, ¿qué vamos a tener? ¿Sí o no? Vamos viendo esa situación. 14, yo puedo tener aquí, ¿no es cierto? Haciendo esto. 14 sobre 4, tengo 7. 7 medios. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? 30, ¿no es cierto? 30 más 7B1, ¿cierto? 7B1 más 2B1 menos 4B1 igual a 0. Es lo que yo tengo. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo esto? B1 va a ser igual a ¿qué? 30 sobre ¿cuánto? 4, aquí que tengo 3 más 2, 5, igual a 6 voltios. Ya está. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿No es cierto?
B1, o sea, I. ¿Y de dónde? De acá, pues. I de 0, aquí está. I de 0 menos será B1 sobre, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a tener? B1 por 8, ¿no? B1, 0 menos, sobre 4. Es decir, voy a tener 6 cuartos, igual a 3 medios de ampere. Y esta será igual a que a IL de 0 más. Listo. Ya añado, ¿qué cosa? Mis, ¿no es cierto? Mi voltaje en B1, aquí está. Listo. Es lo que me interesa. Bien. Entonces, para T, ya hasta acá no hay ningún problema. ¿Estamos de acuerdo? Pregunto, duda, pregunto. Y de la bobina, ¿no, Inge? La corriente. Ah, lógico. Porque ¿qué es lo que yo tengo que ver? ¿Qué pasa con la corriente aquí en la bobina? ¿Cuánto va a ser aquí? B de 0, del otro es 0. Listo, no hay donde perderse. Entonces tengo esto. Ya, listo. Entonces, tengo, porque estoy averiguando qué cosa, cuál es el voltaje en la resistencia 4. Ese es lo que me han pedido. No me han dicho el voltaje en el condensador. Puede ser, pero yo tengo esta situación. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, ¿qué pasa? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que tengo que ver? ¿Cuál es el segundo paso? A ver, seguiremos con vos, Milenka. ¿Cuál es el segundo paso? Eh, armar la ecuación diferencial, Inge. Ya, entonces, para armar tu ecuación diferencial, ¿qué es lo que necesitas? El circuito, ¿no es cierto? Y para tener el circuito, ¿cuál es? T mayor a 0, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Fíjate lo que me han pedido. Sí. Me dice acá, P para T mayor a 0. ¿Sí? Bien. Para T mayor a 0. Entonces, ¿cómo será mi circuito? ¿No es cierto? A ver, veamos otra vez qué pasa con mi circuito. T mayor a 0. ¿No es cierto? T mayor a 0, esto viene aquí. Trin. Entonces me queda todo esto. ¿No es cierto? ¿O no? T igual a 0. Bien. Entonces, ¿qué hacemos? Trin. Veamos. Para T igual a 0. Hacemos nuestro circuito. Va. ¿Qué vamos a tener acá? Aquí que vamos a tener aquí. Ya. Aquí que tengo mi bobina
será 5 tercios de H. Luego tengo acá mi condensador 1 sobre 40 F. Luego, ¿qué tengo aquí? Tengo mi resistencia. Tengo mi otra resistencia. Bajamos. Listo. Entonces, aquí tengo 8, 4. Y aquí tengo más, menos, B1, menos, más, 2, B1. ¿No es cierto? ¿Qué pasa aquí? Mi condensador. ¿Qué pasa aquí? Mi corriente. Si yo agarro, ¿y qué tengo aquí? P sub C, tierra, ¿no es cierto? Pongo nodo. Entonces, fíjense, ¿no? Para poder determinar esa situación. Entonces, veamos pues. Aquí aplico ley de Kirchhoff de corriente en el nodo B sub C. ¿No es cierto? Aquí he puesto un nodo. Entonces, ¿qué es lo que tengo cuando aplico nodos? ¿Cuál va a ser? Veamos en ejemplo, ¿no es cierto? Cuando es nodos, ¿qué tengo? ¿Qué tengo cuando es nodos, Milenka? Corriente sumatoria. Ah, muy bien. ¿Cuál es la corriente de este señor? Es 1 sobre L, la integral ¿de quién? ¿No es cierto? De menos infinito a t. ¿De quién? De b sub c de t, ¿no es cierto? Es lo que me dice. Más, ¿cuál es la corriente de este señor? C, ¿de quién? De b de c sobre dt. Más, ¿qué tenemos acá? ¿Ah? ¿Qué tengo aquí en esto? Este es el nodo. ¿Qué tengo? BC menos B1 más, ¿no es cierto? ¿Qué tengo? BC menos B1 sobre ¿qué? Resistencia. ¿Ah? ¿Sobre qué? Ya. ¿Cuál? ¿Sobre qué es resistencia? ¿Ah? 4 o el equivalente. ¿Por qué 8? ¿Por qué 4? Mira, estamos pidiendo BC menos B1 sobre 8, ¿no? ¿O no? ¿O no es así? Fíjate, BC menos B1 ¿sobre qué? Sobre la corriente 8. Ese es mi cosa. Igual a 0. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Una vez teniendo esta ecuación por sustitución, ¿qué hacemos? ¿De acuerdo? Yo tengo que teóricamente eliminar la integral. Y para eliminar la integral, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Te acuerdas?
¿no es cierto? Vamos a poner. ¿Qué hacíamos? ¿No es cierto? A todo esto, ¿qué hacíamos? Derivada con respecto a t. Aplicamos, ¿para qué? ¿Por qué? Porque la derivada de la integral, ¿qué cosa me da? La función que está dentro de la integral. 2. Entonces, ¿qué me va a dar aquí? 1 sobre L. Entonces va a ser 1 sobre L, ¿qué va a ser? Por BC. 3 quintos por BC. Más C. ¿Qué vamos a tener? 1 sobre 40. Derivada segunda de BC con respecto a T 2 veces. Más, ¿no es cierto? 1/8 la derivada de quién? De BC con respecto a T menos 1/8 la derivada de quién? De B1 con respecto a T igual a 0. Ahí está. Entonces, si ustedes se fijan, ¿qué hemos hecho? La he puesto en una ecuación diferencial de segundo orden con una variable. ¿Cuál es la variable que tengo ahí? ¿No es BC. cierto? La de BC. ¿Sí? En ese sentido. Ahora, por otro lado, que hemos dicho también que B1 es igual a que B1 sobre 4 era igual a qué? A BC menos B1 sobre 8 o no. ¿Sí o no? ¿No es cierto? La corriente está, la corriente que viene aquí, tengo esta corriente, y la que vengo aquí es la misma corriente teóricamente, ¿o no? Esto implica que BC es igual a B1, ¿o no? A ver, hagan los cálculos, es igualito. ¿No es cierto? A ver, 8. ¿No es cierto? Que vamos a tener, vengo aquí, 8. Entonces, ¿qué tengo aquí? 2. 2B1 igual a BC menos B1. Por lo tanto, ¿cuánto tengo? BC será igual a B1. No hay más. ¿Cierto? Bien. Entonces, ¿qué hacemos? He obtenido. Ahí, caray. Entonces nos iremos aquí, al lado de esta otra. Entonces, si ustedes se fijan acá, ¿qué hemos hecho? ¿No es cierto? Hemos obtenido que la derivada segunda de B1 con respecto a T2 más 10, haciendo los cálculos, 10 derivada B1 con respecto a T más 24 B1 igual a 0. Listo. Ya está. He encontrado mi ecuación diferencial de segundo orden por el método de sustitución. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Aquí, ¿qué puedo aplicar?
¿no es cierto? El operador diferencial. Entonces, ¿qué tengo aquí? S cuadrado más 10S más 24 igual a 0. Entonces, ¿qué tengo? Ahora sí, ¿no es cierto? Yo puedo, ¿qué cosa? ¿No es cierto? Puedo aplicar acá en la situación donde digo S1, S2, ¿qué va a ser? Menos 10 más menos la raíz de 10 al cuadrado menos 4AC, menos 4 por 24 sobre 2. Listo. Y eso me sale haciendo, esto es para ustedes, menos 4 menos 6. Listo. Ya está en esta situación. Ya hemos visto qué es lo que nosotros estamos manejando. Por lo tanto, yo ya tengo que mi primer lugar, ¿qué me está diciendo? Que tengo dos raíces reales distintas. Por lo tanto, mi respuesta natural será igual a ¿qué? A A1 por E a la menos 4T más A2 por E a la menos 6T. Listo. Eso es lo que hemos hallado ahí, ¿no es cierto? Ahora, a ver, veamos, ¿qué me dices, Pedro Barrientos? ¿Qué tendría que hacer ahora? Pedro, ¿estás en sala o te has hecho face? Se ha ido, Inge. No, Se ha mentira. ido. Mentira. Se ha hecho face, me parece. ¿Cómo? Perdón, perdió, me había Ya. perdido. ¿Cuál era la pregunta, Inge? Ya. Hemos encontrado los coeficientes de las raíces, ¿no es cierto? Que teníamos acá, S1 y S2, que es menos 4 y menos 6. ¿Y ahora qué hago para encontrar A1 y A2? ¿A1 y A2? ¿Sí? ¿Qué hacemos para encontrar A1 y A2? Creo que estamos en otro mambo, ¿no? Inge se ¿Para qué que reemplazaría está T por 0. Entonces, ¿qué hacemos? Inge, no Sí, calcularíamos BN de 0. ya, Inge, y quedaría A1 más A2 igual a ya, B de bien. 0. Entonces, yo tendría acá y digo, para T igual a 0, tengo Bn de 0 será igual a ¿qué? A A1 más A2. Pero debo encontrar, ¿no es cierto?, qué sucede en esta relación. Ese es uno. El otro, ¿qué es lo que decíamos para la otra ecuación? Derivábamos, ¿no es cierto? Bn de 0 con respecto a t. Entonces, ¿qué tendríamos? Menos
4 a 1 menos 6 a 2. ¿Y esto era igual a qué? A menos, ¿no es cierto? ¿Qué cosa? Y C sobre C, ¿no era eso? Sobre E de C menos I de 0 sobre C. ¿No es cierto? Eso es lo que teníamos en una situación. ¿Y cuál sería I de 0? ¿Ah? ¿Qué sería en esa I de 0? ¿No Ahí es ya me perdí. cierto? Ah, bien. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hallar acá? Hasta aquí está bien, ¿no ve? Hemos derivado y esto era igual a menos B de 0 igual a I de 0. Bien. Entonces, si nosotros vemos la acá aplicando I de 0 más, ¿qué era? Es igual a qué, ¿no es cierto? Tendría que ser igual a qué, a I de 0 más, ¿no es cierto? ¿O no? Veamos el circuito. Estamos viendo. Este es, ¿no? Para t igual a 0. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Fíjense. ¿Qué voy a tener? ¿Qué voy a tener acá? I de L de 0 menos, hemos dicho que será a I de L de 0 más. ¿Qué pasa con I de C? I de C 0 menos igual, o diré, sí, igual a I de 0 más. ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿No es cierto? ¿No es cierto? ¿Qué está viniendo aquí? Esto más esto. Por lo tanto, ¿qué voy a tener? I de C, I de L será igual a qué? En ese sentido. A I de C, ¿no es cierto? ¿Qué estamos llegando en este punto? La corriente y la corriente. Entra igual a lo que sale. Entonces, ¿qué tengo? Esta es igual a esta. Es lo que nosotros determinamos acá. Entonces, aquí está. Entonces, yo veo por mi circuito, ¿no es cierto? Digo que I de 0 más será igual a IL de 0 más. ¿No es cierto? Si nosotros vemos ahí en el I de C. ¿No es cierto? I de C de 0 más. ¿Qué tengo? El I de 0 menos, ¿qué cosa? La corriente que tengo en B1 de 0 sobre 4, la corriente esa. Entonces, ¿qué tengo aquí? Y de ¿cuánto contamos acá? 3 medios. Menos 6/4.
cuartos. ¿Cuánto es eso? Inge, ¿Cuánto va? interrumpa. Ya. ¿Dónde sale Ya. menos B0 sobre RC menos? Ya. A ver, veremos en el circuito. En el circuito, ¿no es cierto? Cuando hemos dicho T mayor a 0, ¿no es cierto? ¿Qué pasaba? Nosotros sabemos de que en el circuito, a ver, veremos el circuito. Lo pintaremos de nuevo el circuito cuando yo tengo esto. Vamos a ver esta situación. Vamos a ver el circuito. ¿Qué tengo aquí? Aquí tengo esto, tengo esto. Mira. Lo que interesa es eso. ¿No es cierto? Aquí tengo el BC, ¿no es cierto? Entonces aquí tengo 1 sobre 40 F. Aquí tengo 5 tercios de H. Entonces, aquí está viniendo y C, ¿no es cierto? La corriente del condensador. Aquí hemos puesto TIES. Aquí, ¿qué está viniendo? La corriente de la bobina. ¿No es cierto? Hasta ahí no tenemos ningún problema porque aquí, ¿qué tengo? Tengo la resistencia. No, perdón. ¿No es cierto? ¿Qué tengo aquí? ¿Será? Tengo la de 8 ohmios y tengo la de 4 más menos B1. Aquí tengo esta situación. Esto es lo que me tengo. Menos, menos más. Menos más. 2B1. ¿Cierto? Bien. ¿Qué es lo que tengo aquí? ¿No es cierto? Si nosotros vemos, ¿qué voy a tener en este punto? I de C. ¿Qué tengo? I de L. ¿No es cierto? Que está acá, el I de L, menos la corriente que tengo acá, que es P1 sobre 4. Esa es la corriente que estamos manejando acá, en esta situación. Lo que hemos hecho en ese sentido. Y por lo tanto, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que yo voy a tener? Que mi corriente, ¿no es cierto? Es I de L menos B1 sobre 4. O sea, la corriente que estamos manejando acá. ¿Qué es lo que tengo aquí? B1 sobre 4. ¿Cómo está viniendo acá? Y de C va a ser esto menos, ¿no es cierto? Esto menos esto. Entonces tengo esa situación. Ahí tengo el IDC. Entonces, ¿qué me está diciendo en este sentido? ¿No es cierto? Ya tengo IDC en ese. ¿Cuánto vale esto? ¿No es cierto? Podemos ver así. 3 medios menos 6 cuartos. O sea, podemos poner, ¿qué cosa? ¿Esto qué va a ser? 3
medios, 0. ¿Sí o no? ¿Me han entendido? Parece que no están viendo en ese sentido. ¿Qué es lo que yo tengo que encontrar I de C, no es cierto? ¿Por qué? Porque aquí me está diciendo en qué cosa. Condiciones iniciales A y B. ¿Cómo es? A1, A2. ¿Cierto? Yo ya he encontrado mi condición de I de 0 menos y de, o sea, I sub L de 0. Eso he encontrado. ¿No es cierto? Que era 3 medios. Listo, ya. Ahora, ¿qué pasa con B1 sobre 4? ¿Cuánto valía B1? Hemos encontrado que vale 6. ¿Sí o no? Tengo acá y esto vale 0. Por lo tanto, que la derivada de I del voltaje, perdón, ¿no es cierto? La derivada de quién? De B de 0 con respecto a T. ¿Cuánto vale? 0. ¿Está? ¿No es cierto? Hemos encontrado esa situación porque hemos visto de que era eso. En consecuencia, mi ecuación, ¿qué vamos a tener? A1 más A2 igual a B de 0, 6. Menos 4 A1 menos 6 A1 igual a 0. Por lo tanto, encuentro A1 y A2. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque yo puedo hacer las cosas, multiplicar acá por 4. Entonces tengo aquí, ¿qué cosa? 4A1 más 4A2 igual a 24. Menos 4A1 menos 6A1 igual a 0. ¿No es cierto? Tengo esta situación. Por lo tanto, aquí que tengo menos 2A. Caramba. ¿Qué tengo aquí? Simplifico, tengo menos 2A2 igual a ¿qué? A 24. Ay, mierda. Igual a que a 24. Eso implica que A2 será menos 12. Entonces, ¿qué tengo? ¿No es cierto? Que tengo A1 menos 12 igual a 6. Por lo tanto, A1 será igual a 18. Listo. Entonces, B1 será B1 de T, pero igual a 18 E a la menos 4T más menos 12 por E a la menos 6T. Listo. Ahí está.
¿Qué pasaría si nosotros ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si, a ver, entonces, no he visto las tareas que tendrían que hacer para el que tenemos el martes? Resuelvan por otro método. ¿Ya? Listo. Entonces, resuelvan para el otro método, el martes. Y este último ejercicio que hizo por Sí, método este ejercicio. ¿Ya? Por favor. Es decir, ¿no es cierto? Entonces, este es. Este hemos puesto por medio de sustitución. Ahora yo quiero que me hagan, y tienen que llegar, puede ser por alfa, omega o S1 menos B más menos 6 de B cuadrado menos 4C sobre la... ¿Ya? Cualquiera de los dos me tienen que llegar. Entonces, para el martes, el lunes, a última hora, espero en el chat. ¿Ok? Muy bien. Y ya vamos a empezar. Cuando tenemos ¿qué les iba a decir? Cuando tenemos una reales e iguales y complejos. Reales iguales, vamos a cambiar una notacioncita y sale lo mismo. Donde sí vamos a poder incidir un poco va a ser en complejos. Ustedes complejos ya manejan bien. Ok. y A ver, para complejos que se necesitan saber. ustedes han visto complejos, o sea, en un complejo yo puedo tener, ¿qué cosa? Puedo medir por exponencial, por cartesiana, o sea, polar o cartesiano, ¿no es cierto? Complejo. Sí. Ya ve eso. Ya vamos a ver eso un poquito. Bien, entonces veré una de las cosas, si han llegado tarde o temprano. Cuentas, faltó. No está cuentas Jiménez, Juan Sebastián. Firme, ingeniero. Han Estoy. llegado